este libro porque, bueno, empezamos la presentación del libro de Montenencino, Seremos Jaguares, que traje al club de lectura porque pues muchas veces en las asuntos ambientales, pues sobre todo desde Norte Global, no se escuchan las voces del sur global y muchas veces pues prioriza muchas veces las problemáticas ambientales del norte global sin tener en cuenta pues las problemáticas del sur global y las perspectivas de los pueblos originarios de los suyos, ¿no? Entonces también me pareció como un trabajo para decolonizar todas estas luchas ambientales que hacemos desde el norte, porque pues es una mujer originaria, que sale de lo que muchas veces leemos desde las academias y es algo experiencial que habla desde su vida y su perspectiva y su cosmogonía, ¿no? Entonces, pues bueno, me pareció muy interesante traer esta lectura a este grupo. Por eso puse aquí lo de sentir pensar desde otras cosmogonías para tejernos en utopías biocéntricas. Porque muchas veces, no sé en vuestros círculos, pero en mis círculos, cuando hablamos de ecotopías, pues suelen ser ecotopías desde una óptica blanca y de occidente, que no tiene mucho en cuenta como otras cosmogonías, ¿no? Entonces, bueno, para introducir un poco esto, pues me gustaría hablar pues, de lo que es el racismo epistémico, ¿no? Que es como, traje estas dos viñetas porque son como muy relevantes, ¿no? Que es como el supremacismo blanco pues ha borrado sabidurías que no considera pues lo suficientemente valiosas, ¿no? Se han quedado fuera pues las sabidurías de los pueblos negros, de los pueblos latinos o de los pueblos asiáticos o orientales y se han borrado poniendo solo como que hay un saber que es el blanco, que es el válido y que es el mejor. Esto hace pues que al imaginar lo que son saberes o al imaginarnos futuros salidas de esta problemática socioambiental, pues hagamos como eso, veamos este color y estos otros estén aquí atados, ¿no? Entonces, como muchas veces priorizamos pues, ese sesgo racial desde ese racismo epistémico que arrastramos, ¿no? Ese déficit de saberes, como si solo se pudiera buscar soluciones en un idioma, ¿no? O desde un punto. Y invalidamos muchas veces otros saberes ni siquiera los contemplamos. Y pues creo que en este libro, pues en muchos aspectos nos deja ver esas otras cosmovisiones y nos confronta también con esta única visión que se impone desde Occidente, ¿no? Entonces, bueno, voy a traer, bueno, en realidad tomé un montón de apuntes, ¿no? De cosas que me fueron llamando la atención y bueno, y los puse como en la presentación pues para generar también reflexión, ¿no? De cositas que me fueron pues llamando la atención de eso, que confronta con nuestras visiones occidentales y pues hay otras perspectivas, ¿no? Las voy a ir pasando así leyendo, pero podéis hablar si os convoca algún pensar o algún sentido, lo que sea. Pues, una de estas fue que uno de los tíos de Nemonte decía, me entregaron la enfermedad y luego me regalaron la silla de ruedas. Los Kogori blancos traen muchos tipos de enfermedades diferentes. Y bueno, a mí esto me ha hecho pensar como muchas veces desde Occidente proyectamos solucionar las cosas, ¿no? Que en vez de evitar la enfermedad, pues luego la provocamos y luego pues intentamos repararla dando algo, ¿no? Como hace pues, muchos temas de ONG. La siguiente, pues hablando como desde esta concepción de las espiritualidades y como el papel de la religión que tuvo, o sea, el papel de la religión en la colonización, pues también habló mucho, ¿no? En el libro y habla mucho en su vida de esa influencia que tuvo en ella y en la comunidad
y en una conversación dice en plan, ¿tú crees en el Dios de los blancos? Le dice al padre, y el padre dice, no, él no sirve de nada en los bosques. Entonces tenemos también esta concepción de lo que endiosamos en Occidente, ¿no? Y de otras cosmogonías que es lo que creen que es una realidad o que es porque piensan que algo es importante, o es divino, es espiritual, ¿no? Y luego también cree que a Dios, o sea, los misioneros, ¿no? Le hablaban a Nemonte cuando era niña de que Dios era blanco y el demonio negro, y eso pues hacía que ella percibiera que como lo negro ya era malo y ella era negra, ¿no? Entonces era como, y llega a comentar como que le tenía miedo a su abuelo porque pensaba que era el demonio, porque como le decían que el demonio era negro y su abuelo era negro. Entonces como desde cositas pequeñas se van introduciendo como el racismo en las propias personas originarias, afro y demás, ¿no? Como que lo negro siempre asociaba a lo negativo eh, en nuestro vocabulario y en muchas de las cotidianidades que habitamos, es como que lo negro siempre es malo. Entonces eso como ya va introduciendo en las mentes de las personas negras como si eso fuera algo negativo, ¿no? Y bueno, y en las sociedades en general. Y luego también cuando habla de que los guerreros mataron a los misioneros, pero luego con sus dioses se convirtieron en pastores, ¿no? Es como a través de la religión como consiguieron como domesticar, ¿no? Y meterse en las comunidades. Y también como habla de que al final nos domesticamos por las cosas, ¿no? Cuando habla de la parte del Guaurani que no se no están contactados, ¿no? Pues es como que le llama la atención cómo acabaron pues, afectando a la misionera y su comunidad con todo lo que traía, ¿no? Y es como, sí, bueno, nos domesticamos por las cosas al final, ¿no? Es como, bueno, a mí me hace pensar como las sociedades occidentales también aceptan muchas cosas inaceptables solo por las cosas, ¿no? Y luego esto me encantó porque es como rompe con un pilar fundamental que es como el dinero, ¿no? El dinero en Occidente es como Dios, el eje central, ¿no? Y me encantó muchas referencias que hace Memonte y además de la cultura guaurani, que habla hablan de su visión sobre el dinero, ¿no? Y destaco como estas tres ideas, que son que en guaraní el dinero se llama topori, que quiere decir algo así como papel inútil. El dinero, el topori, es la brujería de los blancos. Y los kogori, que son los blancos, aparecen cuando quieren a salvarnos, a engañarnos o a quitarnos algo. Algunos vienen a ayudar, pero terminan lastimando. También me parece como muy importante entender que muchas veces la visión de ayuda está como bastante por parte de la gente blanca hacia los sures globales y hacia las personas racializadas está bastante mediada por intereses que no son del todo, no son lo que las personas necesitan, sino que muchas veces lo único que hay que hacer es como de construirse y por no hacer ese trabajo pues es como van a ayudar y acaban haciendo las cosas. Luego, a ver, esto tiene que ver pues cómo construyen los guaraní sus conocimientos, sus saberes, ¿no? Que es como también muy diferente a cómo los articulamos en Occidente, ¿no? Que confiaba más en la sabiduría de sus mayores que lo que había aprendido en la universidad. Creía en el poder de esta mirada más que en cualquier documento. Los números me ponían insegura. Mis antepasados no los necesitaban. Eran formas que se enredaban en mi cerebro. En mi cultura, muchas respuestas no se pueden expresar con palabras. Entonces, es como a la hora o sea, de imaginarnos la cosmovisión de este pueblo es como alguien en Occidente obsesionado por los números, por la razón y las etiquetas, puede entender estas cosmogonías, ¿no? O puede abrirse a entender estas cosmogonías que no, en principio, pues no consideran que ni un título, ni un número, ni una respuesta con palabras sea, o sea, solo con palabras o no por otras vías,
sea como lo único, la única vía de generar conocimiento o de generar saberes o de creer, ¿no? Ah, esa también me gustó mucho porque toca también el tema del privilegio blanco, que es cuando Nemonte le dice a Mitsu que poder querer en el sistema o en que el sistema diera una solución a su problema del pueblo de la comunidad guaraní, para ella era una ingenuidad nacida del optimismo del privilegio de que no sufrió la conquista de sus huesos, que no sentía ciclos de engaños, traición y dolor en sus actos. Entonces es como, bueno, también darnos cuenta que muchas veces miramos soluciones sin ver esa parte eh, racista y colonialista, pues porque a lo mejor no nos damos cuenta o no registramos por ese sesgo colonial todo el dolor que hay detrás y todo, o sea, todo el entramado sistémico que está organizado pues para no aceptar, no ver las problemáticas de esas personas, ni los saberes de esas personas, ni las soluciones que pueden aportar esas personas, y bueno, ni los derechos humanos de las personas originarias, racializadas y demás. ¿No? Y bueno, los derechos humanos y los derechos de la tierra. Muchas veces como visiones van unidas. ¿No? Luego, esta también me gusta destacarla porque es como una reflexión muy potente. No sé si llegasteis a este punto, pero igual os hago spoilers. Pero bueno, me sirve así como para, para soltar la idea, ¿no? Decía Nemonte, amenazamos las comunidades del hombre blanco, su idea misma de felicidad. Para sanar tendrían que ser valientes, traicionar a su gente, a sus gobiernos que pagan sus sueldos, a las ciudades cuya sangre es el petróleo. El miedo y la violencia que la gente blanca replica del sistema también les hiere y mutila, les convierte en verdugos de su humanidad. Tal vez la violencia nace en el abismo entre nosotros, dentro de nosotros. Nace de ese solo solitario tan difícil de cargar que tanto adormece el espíritu. Pues me parece una super reflexión para entender de dónde sale ese afán de dominio y violencia. Y no sé, me pareció algo como que me dejó pensando mucho tiempo. Uh, Eso también me gustó mucho esa pincelada porque decía cómo le afectaba ya a las ciudades, ¿no? Y cómo sentía esa diferencia habitando la civilización o cuando ya decidió regresar a la selva. Y destaco así más o menos, lo dijo varias veces, ¿no? Pero más o menos con estas dos ideas lo recojo. La civilización revuelve los mensajes, distorsiona las señales. Aprendí allí a dejar de prestar tanta atención a los mensajes de la naturaleza. La lengua de la boa nos atonta, desorienta, paraliza para poder depredar. Y bueno, eso, lo de la boa creo que se repitió varias veces, que es como una conversación que tiene con el padre, creo, y como le habla de esto, de cómo consiguen, ¿no? que las personas pues se desconecten pues de que son naturaleza y de que están interconectados con la naturaleza. Y le habla de la lengua de la boa. Y me pareció como un símil súper potente, como para entender y pensar nosotras desde nuestras posiciones y desde los grupos, comunidades o sociedades que habitamos, que es como, ¿qué boas creéis que existen en nuestras sociedades y cuántas cabezas tienen para desorientarnos, para atontarnos o para poder paralizar nuestra acción? ¿No? Me parece como un sentir pensar muy potente que ojalá lo hagáis y repliquéis en vuestros colectivos o colectivas o lo que sea, porque sí que es como, bueno, me parece como muy potente, como ponerlo ahí en común. Y nada, y otra cosa que me gustó mucho es como también nos habla de cómo es su manera de sanar todas
dolores que conlleva como confrontar a estos monstruos, ¿no? Y en una de ellas dice, la risa del jaguar es nuestra medicina, como habla de lo sanador que es para ella y para su comunidad la risa, ¿no? Y al final también, bueno, no sé si al final o en medio, no sé muy bien, pero bueno, que habla como de que de la lucha para proteger sus bosques, los bosques, hablan de montes y formas de vida, era en realidad una lucha por proteger el mundo entero. Y todos estamos conectados, ¿no? Como pues esa idea de muchas veces que se tiene, por lo menos en mis territorios, como solo se habla de las problemáticas ambientales de su territorio, no se tiene como tanto esa concepción de la interconexión entre ecosistemas, ¿no? Entonces, me parece también muy potente que en sus cosmogonías no hay fronteras, ¿no? Se sabe como que los bosques forman parte de una red sistémica con las que lo que afecta a uno afecta al otro, entonces no tienen tan en cuenta como, bueno, yo voy a luchar por mi tierra y el resto no la veo, ¿no? Entonces me parece también como muy potente que, que sepan y que entiendan o sea, ya naturalmente que todos estamos conectados, todos los ecosistemas de todas las personas, de todos los seres humanos y no humanos. Y nada, y con esto pues es como lo que más destaqué yo. Y, y ahora pues si queréis pues podéis hablar